Saludos hermanos y hermanas y bienvenidos a su programa Buscando la Verdad. Este es tu hermano en Cristo Gelson, quien les saluda y les desea que la paz de Dios esté con todos ustedes. Quiero excusar a nuestro hermano Edwin, ya que en el día de hoy no se encuentra con nosotros debido a compromisos personales, siendo que el hermano Edwin siempre les trae la parte introductoria en el programa. En esta ocasión, pues me ha tocado a mí. Pero lo hacemos con mucho amor y entusiasmo, pues el programa de lo que se trata es de que Dios sea glorificado. Hoy continuamos con nuestra serie titulada ¿Estarás sirviendo en una secta religiosa? En esta ocasión estaremos evaluando las doctrinas y creencias de las iglesias bautistas. Ya más adelante les explicaré por qué las y no la iglesia bautista. Antes que todo, en nuestra encuesta sobre si las iglesias bautistas eran consideradas sectas religiosas, sí o no, hubo un total de 200 votos y los votos quedaron completamente divididos a un 50% sí y un 50% el no. Ahora, antes de comenzar con este estudio de hoy, quiero volver a hacer énfasis en que este programa, así como los anteriores, no está hecho ni pretendemos señalar a personas específicas y mucho menos juzgarlas. El enfoque aquí es investigar si las doctrinas y creencias de una iglesia o movimiento están a tono con lo que dice la palabra de Dios. Habiendo dejado esto establecido, demos comienzo a nuestro programa. Hoy el hermano Edwin no se encuentra y usualmente el research, la búsqueda sobre la historia y los comienzos de cada una de estas iglesias, estos movimientos, lo hace él. Pero en este momento, pues, como él ha estado bien ocupado con unos asuntos familiares, pues me tocó a mí. Así que yo fui y busqué toda la información y traté de condensarla a algo breve, porque es mucha información, pero no quiero entonces tomar todo el programa en hablando de la historia de las iglesias bautistas, porque aquí de lo que se trata es evaluar si sus creencias o sus doctrinas están fundamentadas en la palabra de Dios. La iglesia bautista fue originada en el año 1611 en Inglaterra, fundada por un pastor anglicano de nombre John Smith. Esta surge de una comunidad cristiana llamada anabaptistas, también conocidos como los rebautizantes, que comenzaron cuando la Reforma Protestante aún estaban en su infancia. Los bautistas en aquel entonces fueron prohibidos en Inglaterra, una congregación de Gainsborough que tenía como líderes al pastor John Smith, que ya había estado preso por sus creencias, y el laico Thomas Helwys emigró hacia los Países Bajos en el año 1606. Quiero explicarles brevemente qué o cuáles son los Países Bajos. Cuando mencionamos los Países Bajos, algunos piensan que se trata de muchos países en una región, pero la realidad es que cuando se menciona Países Bajos, solo se están haciendo mención de un conjunto de tierras que están ubicadas a una cuarta parte bajo el nivel del mar. Ahora, rápidamente, estos Países Bajos se componen de estados que tienen como capital a Netherlands. Algunos de estos estados lo son Groninga, Frisia, Drenthe, Transilvania, Holanda, entre otros, que forman un total de 2 estados. Les traje este breve para que tengan una idea de que cuando se está hablando de los Países Bajos, se está hablando de unos estados, no países, unos estados pues que están ubicados bajo el nivel del mar en la parte baja de los Netherlands, de Inglaterra. Y ahí es donde la iglesia bautista tuvo sus primeros pasos en conjunto con otro grupo. Allí estaban en contacto con los menonitas. Es allí donde estos, junto a los menonitas, concluyeron bajo estudios bíblicos que el bautismo de infante era un error, como lo estaba presentando la Iglesia Católica. Ellos entonces todos se rebautizaron, de ahí el nombre de rebautizantes, y establecieron en Ámsterdam los principios de una iglesia bautista en el año 1609. Como nota adicional, los menonitas fueron fundados por Simón Menón, para que los tengan por ahí. La iglesia bautista nace por causa de una división entre ellos y los menonitas. Esto dio pie a que
dentro de la misma filas bautistas también surgiera otra división. Esta división fue causada por distintas influencias dentro del movimiento. Los bautistas en aquel momento fueron divididos en dos facciones. La primera, los bautistas generales, los cuales creían que Jesús sí había muerto para salvar a todos los hombres que creyeran en él. Número dos, los bautistas particulares, quienes fueron creados por Henry Jacob, cuya creencia básica fue que Jesús murió solamente por los predestinados a la salvación y no por todos los hombres. Fíjense como poco a poco más adelante, que estaremos hablando sobre esto, los bautistas particulares se fueron imponiendo a tal grado que los bautistas generales desaparecieron por completo. En el siglo XVIII, William Carey da inicio a la Sociedad de Bautistas Particulares para la propagación del Evangelio a los paganos. En la primera mitad del siglo XVII ya había llegado a los Estados Unidos los primeros bautistas. Escuchen bien esto. Es historia y lo que les voy a decir lo pueden buscar por internet, tanto por Wikipedia como por la página claros.org. Con el tiempo, estos primeros bautistas en Estados Unidos dieron origen a muchas sectas religiosas, tales como los discípulos de Cristo, los bautistas libre albedrío, los bautistas del séptimo día, los adventistas del séptimo día y pentecostales. Y ahí esta lista continúa. Así que no quiero seguir dándole esa lista porque son un montón. Esta iglesia primera bautista se fraccionó. Por eso que se hizo sectaria, porque se dieron muchas secciones de ella y con diferentes creencias y diferentes asuntos. Y al día de hoy, pues, tienen unos problemas brutales. Así es, hermano. Entonces, las últimas que le mencioné tienen su origen todas en la iglesia bautista particular. Y recuerden que esta es la facción bautista que cree que Jesús vino a salvar solo a los predestinados a salvación y a nadie más. Y estas sectas fueron creadas de la iglesia bautista particular. Ojo, porque ya tenemos la primera bandera roja. Ahora pueden entender por qué al principio del programa les dije las iglesias bautistas y no la iglesia bautista. Es por las muchas divisiones que ha tenido y como esta ha venido a ser el punto de partida de muchas otras denominaciones, tales como las que le mencioné anteriormente. En la palabra pueblerina, esta es la iglesia madre de todas las que yo mencioné. Tan sencillo como eso. Actualmente, la iglesia adventista, o sea, la que quedó como bautista solamente, se encuentra en Estados Unidos de Norteamérica, la cual se divide en bautistas del norte y bautistas del sur. Ahí volvemos a ver otra división más. Los bautistas del norte son la fracción liberal que se inclina más a las obras sociales y ayuda a los más necesitados, pero los bautistas del sur son la facción más rígida de los dos. Son muy estrictos en cuanto a sus creencias y costumbres. Ahora, habiéndole dado un poco de historia sobre los bautistas, vamos a ver en qué creen. ¿Cuáles son sus doctrinas? Número 1. Creen en un solo Dios creador que se manifiesta en 3 personas. Creen en la deidad absoluta del Hijo, Jesucristo, el verdadero Dios. Creen en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, poseedor de todos los atributos de personalidad y deidad. Y yo voy a hacer una pausa aquí, porque este tema de la Trinidad, yo le diría a ustedes que en los últimos años ha proliferado grandemente. Y ha habido una gran división dentro de las iglesias con el asunto de la Trinidad. Unos dicen que eso que no existe, que eso no es correcto, que el Espíritu Santo no es una tercera persona. Otros dicen que sí. Pero yo sé que yo les voy a traer a ustedes un estudio completo que ya está terminado. Lo que tengo es que ponerle la fecha sobre la Trinidad, si realmente esto es cierto o no y si es bíblica o no. Pero eso lo vamos a dejar para el problema, porque yo no voy a tomar bandos ninguno. Ahora, volvemos a los bautistas. Creen en los dones del Espíritu Santo. Creen, escuchen esto, en la autoridad de la Biblia y que la misma no tiene una interpretación general, sino que única para cada quien que la lea. Bandera roja ahí, hermanos que me escuchan.
voy para la próxima, porque ahorita vamos a volver hacia atrás y vamos a discutir esto. Creen en el bautismo por inmersión. Creen en la cena del Señor y lo que representa. Creen en que el creyente con fe, escuchen ahora otra vez, en el Señor Jesucristo está completamente justificado y por ende tiene la salvación segura. Creen en el salvo, siempre salvo. Otra bandera roja más y ahorita volveremos a discutir eso, a ver qué dice la Biblia sobre ese asunto. Creen que hay solo dos oficios en las iglesias, el pastor y el diácono. Otra bandera roja más porque la Biblia no habla de dos solamente. Porque sabemos que en la Biblia podemos leer de que hay maestros, hay evangelistas, hay un sinnúmero de oficios dentro de la iglesia que van más allá de simplemente el pastor y el diácono. Creen en el infierno literalmente y el castigo eterno para los perdidos. Vuelvo otra vez con otra bandera roja porque los que estuvieron escuchando en nuestro programa sobre el estado de los muertos, le probamos bíblicamente de que esto no es cierto, hermanos. Cristo estaba hablando en un sentido figurado cuando mencionó el infierno, porque estaba pasando por un lugar donde quemaban, no voy a entrar en muchos detalles, pero donde estaban quemando la basura en Jerusalén, y él utilizó eso para crear esta historia, hablarle de lo que, para que pudieran asociar de cuán malo iba a ser el infierno, algo ardiente, pero no voy a entrar en eso, y si quieren pueden buscar nuestro programa que está en la página que está titulado El estado de los muertos, y ahí podrán ver toda la predicación. Si alguno desea que volvamos otra vez y se la demos al aire, pues simplemente escríbame a través del Messenger o nuestro email o déjenos el comentario y nosotros pues entonces le buscaremos acomodo porque con mucho gusto se lo vamos a traer. Ahora, como nota aclaratoria, con relación a estas creencias que le mencioné, debido, escuchen bien, a que al igual que la iglesia pentecostal, la bautista no posee una estructura o autoridad jerárquica y por tal razón cada iglesia bautista es autónoma. Esto quiere decir que no tienen una serie de creencias teológicas oficiales. Cada iglesia básicamente crea lo suyo. Ahí es que está el revolú. Por eso es que tienen tantas divisiones con el correr de los años, desde su principio. Y por eso es que los adventistas del séptimo día creen una cosa, los bautistas del séptimo día creen otra, los pentecostales creen otra cosa. Y es porque es como se derribaron de la iglesia bautista, de las primeras, como ella no tenía en sí una estructura, no tenían creencias teológicas, unas bases bíblicas, pues cada cual se fue y entendió lo que entendió, porque no quiero entrar en entendió que entendió, porque por eso es que le levanté la bandera roja cuando ellos hablaron de que la Biblia no era una interpretación general, sino que era para cada individuo personalmente. Ahora, algunas doctrinas y prácticas comunes caracterizan a la mayoría de los bautistas, pero hay otras creencias y prácticas que varían de una iglesia a otra y entre sus asociaciones. Miren ustedes que ellos escogen la traducción de la Biblia que debe utilizarse en el púlpito cuando se va a predicar y cuál es la otra traducción que usan para las clases bíblicas. Para mí, esto no se ponen de acuerdo. ¿Cómo me vas a decir a mí que yo voy a coger una traducción bíblica nada más que predicar y otro tipo de traducción nada más que para cada clase? No entiendo. Pero por ahora vamos a parar aquí con la parte histórica de la iglesia bautista, como le dije ahorita, y pasemos a analizar 5 cosas que encontramos que no son cónsonas con las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar por la siguiente creencia. Vuelvo a leérsela. Creen en la autoridad de la Biblia y que la misma no tiene una interpretación general, sino que única para cada quien que la lea. Esto automáticamente nos debe levantar a nosotros una bandera roja. ¿Por qué? Si creemos que la palabra de Dios es revelada por Dios mismo a través del Espíritu Santo, entonces, de acuerdo con los bautistas, la palabra de Dios no es revelada a cada uno en una forma, no es revelada a cada uno en una forma distinta. Con esto estamos diciendo que a uno le da cierta interpretación y a otros otra interpretación. Pero ¿dónde está eso en la Biblia, hermano? Si fuese así,
estamos diciendo que la palabra de Dios está llena de contradicciones, porque a mí personalmente me reveló una cosa y a ustedes que me escuchan otra, y por tal razón no tenemos un evangelio puro y sano, sino uno a través de diversas interpretaciones u opiniones. Entonces, ¿en qué dirección los bautistas están siendo guiados? Porque la palabra de Dios es una y hay una sola forma de interpretarla, la que nos revela el Espíritu Santo. Es por esta misma razón que ellos utilizan una traducción de la Biblia para predicar y otra para dar estudio, lo cual en mi opinión, primero, no es relevante porque muchos de nosotros asistimos a las iglesias con nuestras propias traducciones. Unos van con la Reina Valera del año 60, yo en lo personal voy con la Nueva Versión Internacional, otros van con la de Dios habla hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabemos que, pues, entonces, ¿cómo yo voy a coger y definir cuál traducción me sirve para predicar y cuál traducción me sirve a mí para dar estudios bíblicos? No me hace sentido, porque realmente con entrar a las iglesias, estoy seguro que entraría a una iglesia bautista y como he entrado a las adventistas, a las pentecostales y a las evangélicas, voy a encontrar hermanos con Reina Valera del 60, Reina Valera del 95, la Biblia de Jerusalén, otros tienen Biblias originales en hebreo, así que yo creo que eso como que no están siendo muy claros con eso. Segundo, sí, en algunos casos esto podría ser peligroso si creemos, como los bautistas, que la Biblia es interpretada individualmente a cada quien que la lee. Pero esto no es así, porque el Evangelio de Cristo no es dividido ni personalizado para las personas, para que ésta se sienta dueña cada una de él y piense que cada cual tiene la verdad. El Evangelio de Cristo es igual para el mundo entero y trae el mismo mensaje para todos. No es un mensaje individual para mí, no es un mensaje individual para usted, no es un mensaje individual para Edwin, es un mensaje general. Ahí se encuentra el plan de salvación para la humanidad. Lo podemos ver a través del Antiguo Testamento, como el Antiguo Testamento, ya desde Génesis 3:15, cuando se le habló del plan de salvación a Adán y a Eva. Entonces, de ahí en adelante, vemos el caminar a través de todo el Antiguo Testamento, tipos de Cristo, las historias que nos iban llevando a nosotros a lo que iba a ser el Mesías, que ahora lo tenemos en el Nuevo Testamento. Así que no podemos decir que la Biblia es interpretada individualmente por cada persona que la lee, porque vuelvo otra vez a repetirme, esto crearía un caos, porque yo puedo coger un versículo, lo interpreto a mi manera, usted lo interpreta a la suya, usted se fue como bautista, creó su iglesia basada en lo que usted entendió, porque eso fue lo que le reveló el Espíritu a usted, y yo lo voy a hacer por igual. Y de hecho, por eso es que tenemos los problemas que tenemos hoy, hermano. Pero la Biblia es clara, la Biblia es una información general, es un mensaje de salvación de verdad. Es un mensaje que trajo Cristo. Y Cristo es la palabra hecha carne, como lo vemos en el libro de Juan y en el capítulo 1. Así que Cristo no se iba a estar contradiciendo ni le iba a decir a unos unas cosas y otra otra para crear confrontaciones entre los seres humanos. No, señor. Eso quien único lo hace es el enemigo. Porque no vale la pena ni mencionar su nombre, porque no tiene ni parte ni suerte con nosotros ya. Y así lo estipula la Biblia. Próxima creencia. Creen en que el creyente con fe en el Señor Jesucristo está completamente justificado y por ende tiene la salvación segura. Salvo, siempre salvo. Próxima bandera roja. Esto de salvo, siempre salvo no es bíblico, hermano. Esto nos está dando una licencia para ir a pecar. Esta es una falsa doctrina por la manera en que se usa, cargada por otra mentira y conformando el error y la confusión. De acuerdo con esta doctrina, entonces podríamos nosotros decir en otras palabras, una vez que alguien ha aceptado a Jesucristo como Salvador, él o ella es salva para siempre y ya, se acabó. No hace falta hacer nada más, porque lo único esencial de esta doctrina es creer y aceptar a Cristo Jesús. Nada más. Pero vamos a la palabra de Dios y busquemos los textos bíblicos mal utilizados para justificar esta falsa doctrina. Si vamos al libro de Efesios, capítulo 1, y los versículos 13 al 14, y los voy a leer. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron,
fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Este es uno de los textos bíblicos mal interpretados que da pie a esa famosa doctrina de salvo siempre salvo. ¿Por qué? Miren cómo nos dice. Cuando escuchamos el evangelio de la verdad de Cristo y cuando lo escuchamos y entendíamos que este nos trajo la salvación y lo creímos, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo. Que es el sello quien garantiza la herencia hasta el día final. Eso está claro, pero eso está sacado fuera de contexto, porque vamos a ver el verdadero contexto de esos dos versículos. Miren, la palabra de verdad se define aquí como el mensaje o evangelio de vuestra salvación. A nosotros se nos insta a tomar en serio esta palabra, a recibirla con humildad y con fe, porque es el medio para obtener la vida eterna. Ahora bien, para que haya una verdad o una recepción de la verdad y aceptación de esa verdad, es necesario la influencia del Espíritu Santo, que es lo que están diciendo esos versículos. El cambio en la vida del creyente se produce en una forma ordenada. Primeramente es el oír, luego el creer y finalmente el sellamiento que pone sobre nosotros, por así decirlo, una marca indeleble que acabamos de leer, que esa marca es el Espíritu Santo, quien es quien nos guarda hasta el día de la redención final. Los sellados recibimos el testimonio espiritual interno de que somos hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos fue prometido a nosotros desde los días del Antiguo Testamento. Y esto podemos corroborarlo en el libro de Isaías, capítulo 32 y el versículo 15. Y allí dice: hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros. Entonces el desierto se volverá un campo fértil y el campo fértil se convertirá en un bosque. Palabra de Dios. Miren cómo lo dice ahí bien claro. Hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros. ¿Qué está diciendo estos versículos que ellos están utilizando para justificarlo? Miren, los versículos lo único que están diciendo es, miren, ustedes oyeron el mensaje de Cristo, de la verdad, de salvación, ustedes lo creyeron y lo aceptaron. Y como lo aceptaron, ustedes se bautizaron, se arrepintieron. Ahora yo les prometí a ustedes que si ustedes hacían eso, iban a ser sellados con el Espíritu Santo. ¿Quién garantiza esa herencia hasta que la redención final del pueblo adquirido de Dios sea? O sea, no es que nos está garantizando, ya estoy salvo, vete a hacer lo que te da la gana. No, eso no es lo que están diciendo esos versículos. Esos versículos lo que están diciendo es: yo te prometí esta garantía de que si tú creías, de que si tú te mantenías fiel, el Espíritu Santo te iba a llevar a través del tiempo hasta el final de la historia. Otro texto más sobresaliente de esta promesa lo vemos en Joel, capítulo 2, versículo 28. Dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Palabra de Dios. Hermano, hasta Cristo mismo habló de esta promesa en Juan 14, los versículos 16 y 17. Escuchen bien. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Esa es la garantía, ahí está la promesa. Él nos va a acompañar siempre hasta el fin del tiempo. Es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no le vio ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Alabado sea Dios. Vive en nosotros. ¿Cuándo comenzó a vivir en nosotros? Cuando creímos en la verdad de Cristo, en el mensaje de salvación, cuando lo aceptamos, cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos, entonces fuimos sellados por ese Espíritu Santo y hechos hijos de Dios. Ahí está claro, de eso es lo que está hablando Efesios. No está hablando de ninguna otra cosa, de que si salvo, siempre salvo. Hermano, ¿hasta cuándo se le va a estar dando malas interpretaciones y sacando los versículos de la Biblia fuera de contexto? Yo sé por qué esto sucede. Y esta es mi opinión. Y si hay algún pastor escuchándome a mí allá afuera, allá usted. Pero se lo voy a dejar claro. Porque yo como pastor, mi trabajo es educar
a las ovejas. Yo tengo que enseñarme a dar estudios bíblicos con mi iglesia. Yo no puedo estar parado allí predicando, viéndome bien bonito con el título de pastor, llamándole pastor a mi esposa, que es otro disparate, ¿verdad? Entonces en la iglesia y caminando, mire, este es el pastor, mire el pastor, mire el pastor. Y cuando me tocó predicar, prediqué, y en muchas de las ocasiones ninguno quiere predicar y trae a otro, trae a un anciano que lo haga. Yo no puedo estar haciendo eso. El trabajo del pastor es velar por las ovejas. ¿Y cómo tú velas por las ovejas? Tú evitas que sean engañadas. ¿Y cómo tú evitas que sean engañadas? Instruyéndolas en la palabra de Dios. Así es como tú llevas las ovejas que Cristo a nosotros nos encomendó, nos dio tremenda responsabilidad. Pero los pastores hacen lo que les da la gana con su responsabilidad porque el estatus de pastor, el titulito de pastor, a ellos los infla. Los infla y tú los ves con trajes y corbatas de montones de dinero. Mire, señor, como dicen por allá en Puerto Rico, el hábito no hace al monje, mi hermano. Usted tiene que demostrar que usted sí tiene interés por esas ovejas. Y el interés usted lo muestra cuando usted las sienta en la congregación completa y vamos a buscar los temas, como lo he hecho yo con los míos acá, y vamos a buscar un tema. ¿Querían hablar de los tatuajes? Vamos a hacer un estudio completo de todos los que estamos aquí de los tatuajes. ¿Querían un estudio de la Trinidad? Nos sentamos y hicimos el estudio de la Trinidad. ¿Querían un estudio del falso rapto? Nos sentamos y hicimos el falso rapto y lo buscamos como por 3 o 4 días. Y así es como la iglesia aprende, para que cuando vengan estos falsos a estar llenándole la cabeza con disparates, ellos estén claros con la verdad de Dios y no sean engañados. La idea general de este pasaje es que el Espíritu Santo había sido prometido en la palabra de Dios y cuando los creyentes aceptaron esa palabra, recibieron el Espíritu Santo y fueron sellados. Este sellamiento es a su vez una garantía o herencia adicional del cumplimiento final de todas las promesas divinas hechas a nosotros los hombres por parte de nuestro Creador. Eso es todo. Aquí la garantía no es que somos salvos, siempre salvos, sino que nosotros tenemos anticipadamente la posesión futura de la vida eterna, de la cual el Espíritu Santo nos da garantía, pero nosotros tenemos que agarrarnos de ella. ¿Me entiende? Porque entonces si yo les digo a ustedes, ustedes pueden entender, pues entonces siempre salvo, porque entonces le darían esa mala interpretación. No. Esa es la garantía, pero tú tienes que mantener esa garantía. ¿O es que acaso usted no compra a veces algún producto y le dan una garantía de 1 año y lo llaman para que usted la renueve? Porque usted se tiene que mantener al día con esa garantía. Eso nos pasa a nosotros como cristianos. ¿Ve? Ahora, ¿cómo permanecemos dentro de esa garantía? De esa garantía, ahí está la contradicción de salvo, siempre salvo. Porque esa garantía viene con condiciones. Si no las tuviera, entonces salvo, siempre salvo, se podía aplicar. Veamos lo que dice la Biblia misma y cómo nos advierte sobre los pecados que impiden que esa herencia o esa garantía nos llegue para poder entrar al reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11. Y dice allí: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni por los fornicarios, ni por los idólatras, ni por los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso era algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Ahí le está diciendo las advertencias. Si usted se mantiene en este tipo de pecado, que esos solamente son algunos, porque pecados hay de todos, en todos los colores y en todos los tamaños. Y pecado por pecado no hay uno más grande ni uno más pequeño que el otro. Pecado es pecado. El que se robó 1 centavo es lo mismo que se robó $1.000.000. El concepto aquí es que robó. Y eso es lo mismo que pasa con los pecados. El concepto aquí es que usted pecó y se acabó el evento. Y por eso dice el mismo Pablo en el libro Romano que estamos todos destituidos de la gracia de Dios. Porque todos hemos pecado y seguimos haciéndolo. Ahora, si nosotros nos sentamos, si aplicamos salvo, siempre salvo, entonces esta advertencia no tiene sentido y abonaría a una contradicción de la misma palabra de Dios. ¿Me entiende? Vamos rapidito a Hebreos 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice allí: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Palabra de Dios. ¿Ven? Otro texto que tendríamos que eliminar, porque si aplicamos salvo, siempre salvo, entonces ¿para qué habría que preocuparnos de lo que dice aquí? Porque ya somos salvos. Eso no me aplica porque ya yo creí.
¿Me van entendiendo y van entendiendo la falsedad de esta doctrina? Hermano, Jesús destacó la importancia de mantenerse fieles cuando se comparó él a sí mismo con una vid y comparó a sus seguidores con las ramas de esa vid. Por un tiempo, algunos de ellos demostrarían por su fruto o acciones que tenían fe en él, pero más tarde dejarían de tener fe y serían desechados como una rama que no tiene fruto, así que perderían la salvación. Esto es lo que está diciendo Cristo en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 6, y usted los puede leer y verá que los va a llevar a esa misma explicación, porque eso es lo que dice. Son palabras del Señor. Cómo nosotros pretendemos tergiversar lo que Cristo dice para moldearlo a nuestra conveniencia. Hermano, tenga cuidado con eso. Tenga mucho cuidado con eso. Muchos textos bíblicos muestran que los que han obtenido la salvación tienen que seguir siendo fieles hasta el final. Mateo 24:13 nos dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Alabado sea Dios. Y el mismo Hebreos 10:36 dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que nos ha prometido. Alabado sea Dios. Y si quieren, aquí tiene Apocalipsis 2, versículo 10. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Alabado sea Dios. ¿Ve? Como ya nos está diciendo la misma palabra de Dios. Mira, esto de salvo siempre salvo es una pamplina, hermano. No estén creyendo eso. Esta iglesia está loca con manteniendo eso como creencia. Y las divisiones que salieron, que como les mencioné ahorita, que son unas cuantas, si están en esa, pues miren, están completamente equivocadas. Porque la salvación de nosotras está seguro, pero nuestra garantía que está basada en el sellar nuestro a través del Espíritu Santo está sostenida a que nosotros nos mantengamos en la línea correcta con el Señor, no pecando y haciendo lo que nos da la gana para poder venir para atrás y decir, no, porque yo soy salvo, siempre salvo, porque como yo lo acepté, yo creo, sé quién es Cristo, y dice ahí que el Espíritu Santo me garantizó esa herencia, yo no tengo que preocuparme. Si usted está creyendo en eso, hermano, usted tiene que revisarse. Yo no voy aquí a acusar a nadie, yo no voy a señalar a nadie, pero de corazón, se lo digo de corazón, evalúese. Y si usted que me está escuchando está en una iglesia bautista que tiene esta creencia, usted tiene muchos problemas. Usted tiene que hacer como hice yo en la última iglesia que estaba, que yo vine a traer palabra de Dios y a confrontar con la palabra de Dios. Esa doctrina no está en la palabra. ¿Dónde lo dice? Porque fulano no. Fulano, sutano y mengano aquí no tienen voz ni voto ni opinión. Aquí lo que cuenta es la palabra de Dios. Y si tú me vas a hablar a mí, me hablas con un así dice Jehová. Por eso yo aquí a ustedes le traigo eventos históricos que ya están enmarcados en la historia de la humanidad, en blanco y negro, y después vamos a evaluar con lo que dice la palabra de Dios. No opiniones de Gelson, ni buscando la verdad, ni de Edwin, ni de ninguna amistad de nosotros. Aquí venimos nosotros a aprender correctamente lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. Ahora pregunto, ¿hace falta más evidencia bíblica de que esta doctrina de siempre salvo es falsa? Podemos estar toda la noche citando textos bíblicos que muestran esta falsedad. La salvación viene por el ejercicio de la fe a través de la obediencia. No solamente por profesar, aunque la sustancia de la verdadera fe que empieza con la confesión de fe en Jesucristo como Señor nos acompaña a todos hacia la salvación. Mire lo que dice Pablo aquí en Romanos 10:10. Porque en el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Alabado sea Dios. La doctrina de la seguridad eterna hace que los pecadores se sientan seguros y confiados en sus vidas pecaminosas. Es de ahí la famosa frase, Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado en él. Por tal razón, vemos a través de los que tienen redes sociales, muchos homosexuales con pancartas diciendo que creen en Cristo y lo han aceptado como su Salvador, pero no se apartan de su mal proceder porque piensan que una vez hayan creído y aceptado, ya son salvos, siempre salvos. ¿Se fijan lo peligroso de una doctrina falsa como esta? El pecador va esparciendo sus actitudes pecaminosas como el cáncer y haciendo que los que no tienen fe blasfemen el nombre de nuestro Dios. Los que buscamos vivir vidas santas creyendo en Jesucristo no debemos caer en esta falsa doctrina. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros
y no solo nos está guardando, sino que también nos redarguye cuando estamos al borde de fallar. Jesús dijo, de los que tratamos de estar vivos para Él, dijo lo siguiente: de nosotros los que queremos servirle en espíritu y en verdad, y que todos los días caminamos y que nos caemos y volvemos y nos levantamos y nos arrepentamos de Él y seguimos caminando. Y mira lo que Jesús dijo sobre nosotros: mi Padre que más ha dado, mi Padre que me las ha dado a nosotros, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Juan 10:29. Nadie nos podrá arrebatar de sus manos, porque hemos sido sellados con su Espíritu Santo, y este es quien nos encamina a toda verdad. Pero para que Él nos encamine, para que nosotros no seamos arrebatados de las manos de Cristo por el enemigo, por las falsas doctrinas, nosotros tenemos que andar derechito. Tenemos que estar viviendo sana doctrina. Tenemos que tratar de vivir en santidad, porque no vamos a poder. Pero porque estamos aquí en el mundo y seguimos pecando. El que me quiera debatir eso, lo podemos debatir con la palabra con mucho gusto. Porque Pablo dice que hasta que no sea el tiempo del fin, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos, no todos dormiremos, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados en cuerpos incorruptibles. Eso quiere decir que la incorrupción en nosotros no va a llegar hasta que Cristo no venga en las nubes a buscar a nosotros. Todos los días aquí estamos batallando con nuestras debilidades, con el pecado. Así que podemos decir que tratamos de encaminarnos, porque tratamos de vivir una vida moral para no fallar, pero siempre en algún lado, hermano, vamos a fallar. No trate de ser santo, usted no lo va a lograr, mi hermano. Usted lo que va a hacer es que se va a poner más cargas a usted, y esa carga que usted se pone no lo va a dejar hasta usted feliz como cristiano. Usted tiene que ser un cristiano feliz, ¿ok? Usted tiene que ser un cristiano completamente feliz. Ahora viene mi conclusión. Sí son sectas, porque se separaron de otras iglesias. La anglicana de Enrique VIII de Inglaterra. De esta iglesia se han creado la mayor cantidad de sectas alrededor del mundo, hermano. Aproximadamente 20 sectas han surgido de las iglesias bautistas. Se pueden considerar una secta porque enseñan que la palabra de Dios es interpretada para cada cual individualmente, y por tal razón sus enseñanzas no son generalizadas para la humanidad. Eso es algo gravísimo. Se pueden considerar una secta porque mantienen la doctrina falsa de una salvación segura y permanente, enseñando que una vez salvo, siempre salvo. Quería tocar otros aspectos, pero el tiempo nos ha traicionado. Pero si desean el estudio completo en el formato de PDF, dejen un mensaje en nuestro Messenger o correo electrónico y nosotros gustosamente se lo vamos a hacer llegar. Vamos ahora a despedir el programa de hoy con una oración. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de presentar otro programa más, donde solo buscamos que sea glorificado y enaltecido tú y solamente tú. Queremos que tu verdad sea conocida tal cual tú la has dejado, y no falsedades que solo vienen de malas interpretaciones de hombres inescrupulosos que solo buscan engañar a todo aquel que no te ha conocido aún. Que si ha habido alguna duda en los corazones de aquellos que nos han estado escuchando, la misma haya sido aclarada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, hasta aquí este programa de hoy. Será hasta la próxima semana, el domingo a las 6 de la tarde, si Dios lo permite, cuando estaremos tocando el tema Los Metodistas. En esta serie titulada ¿Estarás sirviendo en una secta religiosa? Quiero acordarles que el próximo jueves 29 de noviembre, este próximo jueves a las 6:30 de la tarde, hora del este, estaremos cerrando el estudio de ese rapto pretribulación bíblico. No se lo pierdan, porque en esta tercera y última parte les estaremos mostrando con la palabra de Dios los textos bíblicos que afirman la permanencia de la iglesia durante la tribulación. Se despide su hermano en Cristo Gerson. Que Dios los continúe bendiciendo.